Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Se fundan en acciones simbólicas de Jesús, testificadas por la Biblia, y en ellos se prolonga la acción salvífica, corporal y simbólica de Jesús. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Da nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Estos sacramentos se dividen en 3: iniciación cristiana, que corresponde bautismo, confirmación, Eucaristía. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente al manjar de la vida eterna, y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Los sacramentos de curación son penitencia y unción de los enfermos. El Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, quiso que su Iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Este es finalidad de los 2 sacramentos de curación. Los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles son el orden sacerdotal y el matrimonio. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados en el nombre de Cristo, de la Iglesia, con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. Los sacramentos serían entonces la prolongación y actualización de la palabra sanadora y la acción curativa de Jesús cuando obraba sus milagros. Los sacramentos no son sino palabra operante de Dios al hombre. Solamente podrán ser operantes en la fe, la esperanza y el amor. Por eso no son magia, porque solo se hacen operantes en tanto que se encuentran con una libertad abierta al hombre. Jesucristo, fundamento y origen de los sacramentos. Por medio del bautismo, el iniciado se introduce en el misterio de la salvación y se configura con Cristo crucificado y resucitado. Por la confirmación, participa de la unción con la que el Espíritu Santo consagró a Cristo en el bautismo y selló a los discípulos en Pentecostés. La Eucaristía, memorial del sacrificio pascual del Señor, es el banquete sacrificial en el que Cristo se hace presente y alimenta a sus discípulos con su cuerpo y con su sangre para ser transformados en él. Pablo señala que quien reciba el bautismo recibe una señal espiritual no visible e indeleble, con 3 dimensiones fundamentales. Apocalíptica, ya que por ella Dios nos ha dado una marca de salvación para identificarnos el día del juicio. Eclesiológica, por medio de la cual los sellados forman la comunidad de los santos. Y finalmente, una dimensión ética, porque ese sello compromete a quien lo ha recibido a llevar una forma de vivir y actuar conforme a la identidad y pertenencia asumidas. El bautismo es el sello de la iniciación sacramental, ya que con el agua significa que recibir el bautismo era tanto como quedar sellado. Dentro de la exuberante riqueza del vocabulario patrístico, al bautismo se le denomina signaculum
u obsignatio, y también la señal que Cristo da a sus fieles. Carácter sacramental de algunos sacramentos. El bautismo, la confirmación y el orden son sacramentos que imprimen carácter. El carácter sacramental es una señal espiritual, ya que es la presencia del Espíritu Santo que nos hace pertenecientes a Dios. Son sacramentos irrepetibles que perduran para siempre. Durante la Edad Media, las enseñanzas de los papas Inocencio III y Gregorio IX decían lo siguiente: el carácter sacramental es una verdad de fe, una elección de Dios que impregna una huella indeleble en la persona que lo recibe. En el Concilio de Florencia, refiriéndose al carácter sacramental, retoman el término de señal indeleble. En él se decía que hay algunos sacramentos que no se repiten en la misma persona, y añadían que el bautismo, la confirmación y el orden imprimen carácter al alma. Tomás de Aquino expone sobre el carácter sacramental que es una huella de Dios. Este carácter es un signo distintivo, aunque se pone en cuestión, ya que los sacramentos no discriminan ni separan. Un poco más acertado, el cardenal Ratzinger retoma la palabra de signo imborrable. Explica Desde que ahí por vendrá a carácter juzgar a sacramental vivos y muertos. ha de entenderse como la Parucía, consagración que artículo hace del Dios credo en que la vida remite de a la los hombres parucía y al para juicio. siempre, Con y por ellas la la fe cual lo expresa su santifica. convicción acerca del sentido Consagración, último de la dice el historia cardenal, humana. es la santidad de Toda Dios la historia que culminará dura con para un siempre acontecimiento en salvador los que afectará creyentes. a todos y todo. La realidad creada cobrará su cabal estatura. Cristo, en la majestad de su gloria, llevará el reino a su plenitud con el juicio escatológico, la resurrección de los muertos y los cielos y la tierra nuevos. La parucía en el Nuevo Testamento. En el helenismo, el término parucía, estar presente o llegar, era utilizado para expresar la llegada o el descenso de alguna divinidad a la visita de algún rey o un príncipe a una población. Tiene un carácter de una manifestación triunfal, solemne, jubilosa y festiva. En el Nuevo Testamento designa el adviento glorioso de Cristo al final de los tiempos. Es la fe de las primeras comunidades atraídas por un futuro último y esperanzador con Cristo. La parucía en el mundo cristiano es relacionada con el fin del mundo y con el juicio. Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18 es la descripción más completa y directa de la parucía, con rasgos apocalípticos, catástrofes, llegada del ángel, trompeta. En Primera de Corintios, la parucía es inseparable de los elementos escatológicos, el fin del mundo, el juicio, resurrección de los muertos, nueva creación. Día del Señor, expresión que con mayor frecuencia designa la parucía. Proviene de la idea veterotestamentaria de la venida de Yahvé. Nace de la transposición cristológica del día de Yahvé. Es la esperanza cristiana centrada ahora en la persona de Cristo. Epifanía, Apocalipsis, manifestación. Epifanía refiere a la primera venida histórica de Cristo o a su venida final. Es el antecedente del cual los padres harán la distinción de la doble venida de Cristo. Apocalipsis aparece en Primera de Corintios como objeto de esperanza cristiana, sinónimo del día del Señor. Phaneroum refiere a la manifestación de Cristo y a la nueva comunidad cristiana renovada y gloriosa. Existencia cristiana y parucía. La Eucaristía manifestaba ese lenguaje escatológico, memorial de Cristo hasta que Él venga. La celebración litúrgica era vista como anticipación mística del reino de Dios. Lo que se celebra será realidad al fin de los tiempos. Maranatá expresa el anhelo de la presencia gloriosa de Cristo. Es a la vez una profesión de fe que vendrá de nuevo. La ética primitiva es normada por esta esperanza en la parucía. Oración, vigilancia, sobriedad, fe, amor. Obrar conforme a la luz.
motivo para vivir en alegría a pesar de las tribulaciones y sufrimientos, ya que no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en la parusía. Parusía en la tradición eclesial. En la época patrística, la Didache conserva el Maranatá. El término es usado para referir la venida final y otras veces para designar la encarnación. San Agustín purifica la parusía de elementos accesorios que se le habían adjuntado. De la patrística a nuestros días, como ya se mencionó, la fe en la venida de Cristo y su manifestación gloriosa es expresado por la comunidad cristiana en la liturgia eucarística. De los padres hasta nuestros días, la fe en esta ha sido neutralizada y con el tiempo se ha reservado su uso, como se puede ver que ya no es común usarla en documentos del magisterio. Hasta Lumen Gentium, la parusía recupera la importancia que el Nuevo Testamento le dio. Así, una teología de la parusía. La fe en la parusía nos impone el devenir histórico. Es un proceso limitado, no indefinido, no interminable. Hay un comienzo alfa en la creación, es decir, un comienzo absoluto por el que también hay un punto omega o bien un fin absoluto. La parusía es el elemento que da sentido a todo lo que existe, porque para que la historia y la realidad cobre significado, es necesario que todo llegue a su fin. La parusía es un elemento crucial de la existencia. Greg Chake dice que la parusía es un elemento real. No es un elemento real, sino un proceso indefinido que tendría su consumación en la muerte de cada persona, que llevaría consigo un fragmento de mundo y de historia para ir haciendo extensiva a toda la realidad creada al reino de Dios. Es la parusía lo que finaliza el mundo, no destruyéndolo y no consumándolo. La parusía es un acontecimiento y no un símbolo, como lo han afirmado algunos teólogos. Parusía y Pascua de la creación. Cristo no se ha marchado. La resurrección no ha inaugurado un vacío cristológico en la historia, ni la parusía es una suerte de retorno del expatriado. La fe confiesa una presencia real y actual de Cristo en el mundo, significada por los sacramentos y por la comunidad. Así pues, no hay dos venidas de Cristo al mundo, sino una, la que tuvo lugar en la encarnación. Esa única venida se articula en tres fases. De entrada, el Hijo asumido en su existencia histórica. La resurrección inaugura una nueva fase. El siervo es rehabilitado y entronizado como Señor. La parusía desvelará su presencia real pero incógnita, inaugurando su tercera y definitiva forma de presencia de Cristo en la realidad creada. La parusía no se trata de una multiplicidad de eventos dispares e inconexos. La célula generadora del entero escatón es la parusía, esto es, la revelación de la realeza de Cristo por una parte y la consumación de su obra por otra. En cuanto a novedad consumadora, la parusía consiste cabalmente en la resurrección, el juicio y la nueva creación. Entendidos ya como otros tantos sucesos, sino como dimensiones o concreciones del único acontecimiento que es la venida en poder y que lleva al reino de Dios a su plenitud. La parusía en cuanto último acto de la historia de salvación es lisa y llanamente la Pascua de la creación. Más que la venida de Cristo al mundo, es una ida del mundo y los hombres a la forma de existencia gloriosa de Cristo resucitado. La parusía es el último estadio de nuestra transformación en Cristo. La parusía no es el escatón de Cristo, sino el nuestro. La creación es el futuro pendiente que tiene Cristo. Parusía y praxis cristiana. Quien confiesa su fe en la parusía está manifestando su esperanza en un mundo y una humanidad donde la justicia, la libertad y la vida no son promesas vacías, ni verdades a medias, sino gloriosa realidad que va a ser realizada y que por ende es ya realizable. Esperar la parusía es creer que Cristo ha vencido la injusticia, el dolor, el pecado, la muerte. Exige por tanto no resignarse pasivamente a la persistente emergencia de esto. Proclamar la venida de Cristo en poder y la victoria definitiva sobre el mal, el pecado y la muerte es combatir para que se impongan el bien, la justicia y la vida.
El reino se anuncia, llegará si los anunciantes realizan las obras del reino. El juicio escatológico es divino y se da esencialmente para la salvación. Mateo 25, 31, Lucas 10, Tesalonicenses 2 muestran que el juicio será la victoria de Cristo sobre los poderes hostiles. La imagen de Cristo juez refiere al mensaje reconfortante de la gracia. La parusía, absorbida por un juicio de tinte judicial, pierde todo elemento esperanzador, provocando angustia e inseguridad. El juicio es la mostración de un sentido total que redime sobrepujándolos con su plenitud los sentidos parciales. El juicio crisis refiere a la fijación y discriminación de la suerte definitiva que nos espera a cada uno de nosotros en virtud de nuestro comportamiento ético-religioso. La crisis tiene lugar desde su propia existencia. La decisión de suerte última pende exclusivamente del uso que hace de su libertad personal y no de una sentencia judicial a emitir en el último día. El juicio crisis es autojuicio, tiene un carácter intrahistórico, no es el juicio escatológico, es el desvelamiento de la posesión asumida en la historia frente a Cristo y frente al prójimo, sacramento de Cristo. Romanos 8, 31 al 34 muestra al Padre y a su Hijo volcados en la defensa del hombre y no en su condenación. Ser persona significa vivir responsablemente cada hora como la hora de la decisión. El fundamento de la responsabilidad humana se sitúa en la trascendencia. La recuperación de la parusía como meta de la esperanza cristiana pasa por el esclarecimiento del equívoco generado en torno a la categoría de juicio. La confusión entre los dos significados del término ha contribuido muy directamente al declinar de la esperanza gozosa en la venida de Cristo, que queda relegada a simple función de un acto forense que constituiría su única o primordial razón de ser. En esta línea se produce además otra indeseable consecuencia, la concepción extrinsecista del juicio crisis que le vendrá impuesto al hombre desde fuera, en vez de brotar como resultante última de su propio proceso de autoelaboración personal. En lo que confesamos en el credo, la venida de Cristo en gloria al final de los tiempos significa la culminación de su gesta creadora y salvadora. Es la Pascua que anhela desde siempre toda la realidad.